David, y los 2 secretos de un hombre según el corazón de Dios. Bienvenidos todos a un fascinante viaje a través de la vida de David, un hombre que cautivó el corazón de Dios. En esta exploración única, descubriremos los 2 secretos fundamentales que convirtieron a David en un hombre según el corazón de Dios. Acompáñenos mientras desentrañamos la intrincada red de triunfos y desafíos que forjaron el carácter de este icónico personaje bíblico. ¿Cuáles son esos secretos que le permitieron ganarse el favor divino? ¿Cómo podemos aplicar esas lecciones intemporales en nuestras propias vidas? Prepárense para sumergirse en una narrativa llena de emoción, inspiración y revelaciones que transformarán la manera en que entendemos la conexión entre el ser humano y lo divino. Este es el relato de David y los 2 secretos que lo llevaron a ser un hombre conforme al corazón de Dios. David fue considerado un hombre según el corazón de Dios, Hechos 13:22. Tú puedes estar pensando, wow, seguramente él nunca pecó. Pues bien, joven, este es un pésimo error. Veremos en este texto los 2 grandes secretos de David para ser considerado un hombre tan especial para Dios. Muchos conocen a David solo por su audacia en la lucha contra Goliat, ¿no? Pero sepas que, al igual que cualquier ser humano, también tuvo sus momentos de debilidad. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Segunda Samuel 11, 1-5. Este fue uno de los hechos que más afectó la vida de David. A veces pasamos por situaciones adversas que nos sorprenden, ¿no? A menudo confiamos en nuestra vida espiritual, nuestra vida de buscar al Señor y olvidamos que el espíritu está listo, pero la carne no. La carne es débil, Mateo 26:41. Y es contra esto que debemos luchar todos los días, golpeando nuestro cuerpo, 1 Corintios 9:27. Por descuido, David cometió un pecado grave, adulterio, Mateo 5:27, debes estar pensando, pero aún así fue considerado un hombre según el corazón de Dios, sí, joven. Él lo fue. Y además, el Señor ya conocía todo lo que sucedería en su vida aún antes que él naciera, Efesios 1:4. Después de este hecho en la vida de David, Dios envió a Natán para confrontarlo por el pecado que había cometido, 2 Samuel 12, 1-14. Él le contó la historia de un hombre pobre que perdió a su única oveja debido a la ambición su vecino rico. David inmediatamente le ordenó que castigara al hombre por su actitud malvada. Pero Natán dijo, tú eres aquel hombre. 2 Samuel 12:7. Lo acusó de pecar contra Dios y contra Urías, por robar a su única esposa. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, 2 Samuel 12:13. Primer secreto de David, él confesó su error a través de Natán. El Salmo 51 describe el profundo remordimiento y tristeza de David por el pecado que había cometido. Segundo secreto de David, además de reconocer su error, se volvió a Dios con un corazón quebrantado y arrepentido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 1, 2. Como David,
todos estamos sujetos al pecado. Pero ten en cuenta esto, joven, solo confesando nuestros pecados seremos limpios y nos convertiremos en un instrumento preparado para ser usado por el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 9. La confesión de nuestros pecados trae luz y sabiduría ante el Señor. Por esta razón, amado joven, siempre ten la preocupación de santificar tus acciones y consultar antes al Señor. Siempre que decidas hacer algo, practica primero hacer 2 preguntas: ¿Jesús iría conmigo a este lugar? ¿Haría Jesús lo que estoy haciendo? Ten la práctica de hablar con Él a través de la oración y grandes cosas Él te mostrará y, finalmente, te convertirá en alguien según su corazón. Repite esta oración: Señor, reconozco que soy débil, que estoy sujeto al pecado de la misma manera que David. Por eso, Señor, enséñame todos los días a depender de ti. Enséñame a alcanzar un corazón sabio. Te amo, Jesús. Este es un tema central de 1 y 2 de Samuel. Si bien es cierto que David sobrepasa a aquellos que vinieron antes y después de él como líderes en Israel, él todavía se queda corto de lo que necesita el pueblo de Dios. Mientras que sus buenas cualidades como hombre conforme al corazón de Dios apuntan a Cristo, su caída en pecado nos recuerda que necesitamos a un rey más digno. Jesús, el Hijo de David, es el líder perfecto que nunca falló cuando fue probado. Él no tenía pecado que encubrir. Nunca abusó de su poder. Las hijas de Israel estaban a salvo con él. Aún más, Dios fue capaz de perdonar los pecados de los santos del Antiguo Testamento como David, Romano 3, 25-26, junto con el resto de nosotros que no alcanzamos el estándar de Dios, Romano 3, 23-24, debido a su plan de exhibir a Jesús como propiciación 1000 años después. Las Escrituras están maravillosamente balanceadas. Mientras que la gracia de Dios anima a los pecadores a correr a Él en busca de su perdón, su castigo también debe animarnos a no tomar el pecado a la ligera. Hebreo 3:15, 12:5. El ejemplo de David nos recuerda que el pecado perdonado tiene consecuencias, pero que las amargas consecuencias no quieren decir que no hemos sido perdonados. He aquí la bondad y severidad de Dios al leer 2 de Samuel 12. Nunca dudes de la disposición de Dios de perdonar aún el más grande de los pecados, y no pongas a prueba a Dios al consentir al pecado asumiendo que podrás arrepentirte luego. Muchos otros pecadores, incluyendo a Saúl y muchos de los reyes que vinieron después de David, fueron endurecidos en su rebelión y no hallaron el arrepentimiento. No uses el pretexto del perdón para racionalizar tu pecado. El pecado nunca vale la pena.